Bienvenidos a Sin Filtro Noche de Viernes. Terminamos esta semana con un tema que causó controversia durante los últimos días, sobre todo en el debate de la reforma constitucional, en donde, bueno, ustedes ya saben esa noticia, los diputados dijeron no al reconocimiento del pluralismo jurídico por 2 votos, se quedaron en 103. Esto porque en algunos sectores hay dudas sobre las consecuencias que puede tener el reconocimiento de este tipo de derecho indígena en la Constitución. Y bueno, las reacciones en redes sociales, en la opinión pública, estuvo muy dividida y por eso vamos a hablar de ese tema aquí en Sin Filtro. ¿Qué es el derecho indígena? ¿Qué va a pasar de ahora en adelante con este tema? ¿Seguirá funcionando como ha ocurrido hasta ahora o debe regularse? Esas son algunas preguntas que vamos a contestar aquí en el set. La etiqueta para enviar sus comentarios y opiniones, SF Justicia Maya. Y tenemos con nosotros a nuestros invitados, los analistas, Estuardo Zapeta y la socióloga Gladys Tzul. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Comenzamos con Gladys, para aclarar un poco el panorama. ¿Qué es derecho indígena y qué no es? Bueno, yo creo que yo soy socióloga y voy a partir desde ahí, digamos, para pluralizar y ampliar las distintas aristas de discusión que han habido últimamente. Y creo que para pensar derecho indígena y justicia indígena es preciso remitirnos a estructuras históricas y políticas comunales. Digamos, uno no podría pensar justicia y derecho indígena si no piensa estructuras comunales de gobierno. Y cuando digo estructuras comunales de gobierno, pues me estoy refiriendo a esas añejas, históricas y actuales estructuras que gobiernan en determinados territorios a partir de estructuras indígenas heredadas, que son previas a la colonia, que si son heredadas tienen la capacidad de actualizarse permanentemente según los enfrentamientos, según las agresiones o según las lógicas de regulación interna. Gladys, ¿cuántas de estas comunidades existen en este momento o se pueden reconocer en Guatemala? Bueno, tu pregunta sobre el reconocimiento se torna un tanto ambigua en el sentido de que si me preguntas quién reconoce qué, si vamos a hablar de autorreconocimiento, pues hay innumerables estructuras de gobierno comunitario, unas consolidadas históricamente que tienen mucha visibilidad, como los 48 cantones de Totonicapán, como la Municipalidad Indígena de Sololá, como las alcaldías indígenas Ixiles, como las alcaldías en el norte de Huehuetenango, y algunas que están en procesos de reconstitución, no porque antes no existieran, sino porque fueron rotas en el momento republicano o en el momento de la guerra. Entonces son innumerables, y el debate de la reforma constitucional ha dado pie a que empiecen a aparecer aquellas que no tenían mucha visibilidad. Uno puede contar en San Marcos, en Sololá, en Petén. Huehuetenango. Estuardo, aquí hemos hablado a veces pinceladas del tema como tantos ejes que tiene la reforma constitucional, y hablabas en un momento que en algunas comunidades este tipo de justicia funciona, pero eso es diferente cuando ya se lleva a nivel nacional y hay algunas dudas de si esto pudiera ser positivo a largo plazo. Nosotros, mira, yo partiría de los errores conceptuales de los que hemos hablado, ¿verdad? Para principiar, hablar de derecho indígena ya tiene un marco occidental sobre algo que no es considerado separado de la cultura en términos de la población indígena y de las comunidades. De hecho, derecho y cultura son una misma cosa. En realidad es el proceso de evolución social hace que entremos a espacios de especialización, por ejemplo en derecho, en política y todo esto, pero específicamente cuando se habla aquí o en Perú o en Bolivia, en Nueva Guinea o en Canadá o los Sami en Noruega, en realidad derecho y cultura, derecho y comunidad son uno mismo. Y entonces aún en la conceptualización de derecho, ya tiene la marca, solo decir derecho y poner el apellido indígena ya tiene la marca occidental. Y todos los que han conceptualizado, desde Iván Velázquez, pasando por Telma Aldana, pasando por los diputados, pasando por la Suprema, pasando por todos los que hicieron, su marco de referencia es el derecho latino, es el derecho romano. Por eso es que ha generado mucha tensión. Y hace muchos años, en un estudio, varios que se han hecho, yo tuve la oportunidad de colaborar en algunos, este es uno que
pues ya es mucho antes, tiene más de 20 años este estudio. Las características que se encontraron fueron, pues ya te dije la primera, está dentro de la cultura, es un hecho oral, mientras que el derecho, otra vez el derecho occidental, esa plataforma y esa estructura es un hecho escrito. Solo ahí la conciliación de ambos, eso a mí me gustaría que me dijeran cómo es. Además de la codificación en la cultura, que es un hecho oral, ¿verdad? Es un saber difundido, precisamente porque es parte de la cultura, no está separado, ¿verdad? Y hay clasificación propia y también tiene un carácter muy autónomo. Segundo error que yo veo es decir derecho indígena es igual para todos, o sea, hay un derecho X, un derecho latino y hay un derecho indígena, ¿verdad? Y que uno tiene que reconocer al otro. Por ahí nosotros ya empezamos con una diferenciación de reconocimientos que yo creo que tendríamos que discutir, y tendremos que discutirlo no a partir de la política, sino a partir de la comunidad misma. Entonces, primero, la conceptualización de derecho como el derecho como un hecho occidental, ya tenemos nuestro primer error. Segundo, el occidental es escrito mientras que el otro es oral. Y tercero, la redefinición en donde empalman las dos lógicas. Eso es lo que no nos han explicado y por eso es que ha causado mucho desde los acuerdos de paz, a propósito, que ya van a cumplir 20 años, desde los acuerdos de paz sobre el acuerdo de derechos de los pueblos indígenas, hay un reconocimiento, decir, ahí está, pero le ponen un candado, y el candado dice definidos en el sistema, dice siempre que estas normas indígenas constitucionarias no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos en el sistema jurídico nacional, ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Bueno, y de eso ese mismo párrafo lo reconoce la CICIG en el documento que ellos casi que copiaron este párrafo aquí. De eso vamos a hablar al regreso del primer corte, de la compatibilidad de estos dos derechos, si queremos decirle de esa manera. Luego de la pausa, ya sabe, la etiqueta SF Justicia Maya. Volvemos.